Antes de empezar, queremos recordarles que lo que platicamos aquí son nuestras perspectivas como profesionales y seres humanos, pero no son diagnósticos ni recetas mágicas. Cada proceso es personal y único. Tomen lo que les haga sentido. Y si algo de lo que decimos les mueve profundamente, siempre los invitamos a buscar un espacio de terapia profesional para poder trabajarlo a fondo. Comenzamos. ¿Y si la violencia no siempre evitara? ¿Y si muchas mujeres le estuvieran viviendo sin llamarla violencia? ¿Cuántas veces hemos dicho, no es para tanto? ¿Cuántas veces confundimos aguantar con ser fuertes? Hoy vamos a hablar de esa violencia que no deja marcas visibles, pero que desgasta todos los días. La carga mental, el miedo a incomodar, el mandato a ser la buena. Y también vamos a tocar algo incómodo. ¿Qué pasa cuando el empoderamiento se confunde con revancha? Esto no es una guerra contra los hombres. Es una conversación contra la cultura del aguante. Porque lo que se normaliza no deja de doler. Y el verdadero empoderamiento no es dominar, es dejar de tolerar lo que te rompe. Yo soy Carla Rivadeneira. Y yo soy Ana Abdala. Bienvenidos a Voces de Conciencia. Hola, bienvenido a todos, somos Voces de Conciencia y hoy, este mes, todo mes de marzo, vamos a estar hablando sobre este gran movimiento que es el 8 de marzo, sobre la mujer, sobre sus derechos, sobre la igualdad en este lugar en donde hemos pasado durante tanto tiempo, como en este rezago en cuanto a la igualdad y a nuestros derechos. Yo soy Ana Abdala. Yo soy Carla Rivadeneira y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, como les platicaba Ana, qué padre poder hablar de este tema porque hace falta hacer ruido, ¿no? Hace falta. Y hace falta encontrar la manera propia de hacer ruido, porque no todo no es un juicio, no es decir, estamos a favor o en contra, sino creo que lo importante es concientizar y visibilizar la importancia de por qué hablar de esto, de por qué hoy, en el 2026, las mujeres necesitan salir a las calles a gritar, a exigir sus derechos y se les llama violentas, se les llama exageradas, bueno, se nos llama porque aquí nosotras somos mujeres, pero claro que hace falta. ¿Por qué? Porque la estadística lo dice, los salarios siguen siendo injustos, los feminicidios, la tendencia sigue siendo muy marcada hacia las mujeres. Vaya, hay una violencia gigante y si bien ya podemos votar y ya podemos hacer muchas cosas, queda un gran camino por recorrer. Ana, me encanta que podamos platicar de este tema. Antes de empezar, hace unos minutos estábamos platicando entre nosotras de por dónde empezamos y le decía que a mí algo que me parece muy valioso es cómo el hombre nace y prácticamente ya es hombre y todo lo que haga lo tiene permitido, ¿no? O casi todo. Pero la mujer nace con sexo, nace mujer, pero pareciera que se tiene que convertir en una, que se tiene que volver una. Que ganarse, ¿no? Que ganárselo. Uh-huh. Hay muchas etiquetas, hay muchos muchos deberes con los que tiene que cumplir y eso no está bien. Y no estamos, creo, aquí para promover o incitar a que entonces las mujeres ya no se maquillen, ya no se arreglen, dejen de ser femeninas, no confundan, sino más bien que cada decisión, que cada manera de expresarse de las mujeres venga desde un lugar de voluntad, de conciencia y no de opresión, no de tengo que hacer esto porque esto me vuelve más o menos mujer, porque nosotros no vamos calificando si una persona es más o menos ser humano, más o menos hombre, porque eso no se puede. ¿no? Sí, y sobre todo como hemos normalizado la violencia que a veces vivimos también como mujer, como en qué es lo que está permitido dentro de una mujer, qué no está permitido, no porque eres mujer, o sea, venimos de una cultura muy patriarcal en donde sí hay muchísima represión sobre los deseos de una mujer. Ahorita lo mencionabas como desde el tema de lo laboral, en donde tristemente todavía existe esa, es que eres mujer, entonces se supone
supone que tienes menos capacidad. Entonces, no es que hoy queramos venir a hablar mal de los hombres, no vamos a hablar más de los hombres, sino más bien vamos como a resaltar también la parte en donde la mujer se le dignifica simplemente por el hecho de ser mujer y que no tiene que irse convirtiendo en una, sino que el momento de nacer, así como seas hombre, seas mujer, tienes derechos que son inquebrantables independientemente de tu sexo, y entre ellos está la no violencia. Y toda la valía del ser humano. O sea, creo que ya basta de que estas fechas sean una lucha de hombres y mujeres, porque ahí se pierde lo rico y lo importante. O sea, creo que al final lo que es evidente es este sistema patriarcal, este machismo oprime a todos, ¿no? El machismo le quita mucha voz a los hombres, les pone mucha presión a los hombres, y a las mujeres nos vuelve frágiles no porque ahí seamos sensibles, ¿no? Sino frágiles porque nos ponen en una posición de riesgo. O sea, hoy en día salir a las calles como mujer da miedo, y no debería de ser así. ¿Pero por qué da miedo? Porque pues se justifica el que pueda haber un manoseo por la manera en la que estamos vestidas, ¿no? Los piropos se consideran bonitos cuando muchas veces hay violencia o hay agresión sexual a través de eso. Entonces, pongamos conciencia, no es hombres contra mujeres, sino es de qué manera estamos viviendo, de qué manera hemos dejado de respetarnos por el simple hecho de soy hombre o soy mujer. Y esto, ¿no?, que dices que es hombre contra mujeres, más bien creo que es hombres y mujeres contra la violencia. Exacto. O sea, independientemente del sexo que seas, es hombres y mujeres contra el abuso, contra como en esa unión de lo masculino y de lo femenino. Ahorita hablabas un poco como de lo que la mujer femenina, y creo que es tanto, lo femenino es como toda esta parte de contención, de contacto con tus sentimientos, con tus emociones, que el hombre también tiene una parte femenina. Sí. Y nosotras como mujeres también tenemos una parte masculina. Entonces es como la integración de eso, en donde ambos nos cuidamos desde un lugar mucho más sano, en donde enriquecemos y en donde engrandecemos a la otra persona desde un lugar de amor y de dignidad. Entonces, creo que ahorita que mencionaste, Car, este tema de que muchas veces, híjoles, a mí se me hace tristísimo porque me ha tocado escucharlo en terapia cuando dicen, bueno, es que abusaron sexualmente de mí, o bueno, es que lo que pasa es que traía una falditita, Ana, que bruta, y bueno, o sea, pues ella estaba provocando, ¿no? Sí. Entonces, creo que hay algo que es muy importante, porque esto es una violencia que a veces hasta la hemos normalizado y la sociedad la ha normalizado. De hecho, hay una película, ahorita que me acordé de una película viejísima de Judy Foster, en donde es todo un juicio, no me acuerdo cómo se llama la película, pero es en donde todo un juicio porque abusan de ella sexualmente en un bar, alrededor de 13 chavos, ¿no? Entonces, el juicio se trataba en el que el juez decía, bueno, es que tú estabas borracha, es que tú estabas provocando. Y aún así, aunque tú estuvieras borracha, como les digo a mis pacientes, así tú estés borracha, desnuda, tirada en el zócalo, nadie tiene por qué o tiene el derecho de tocar tu cuerpo simplemente Exacto. Porque eres mujer. ¿Sí? Entonces, o porque estabas borracha o porque tú estabas provocando a la otra persona. Sin embargo, desgraciadamente, vivimos en una sociedad muy patriarcal. Muy patriarcal, en donde todavía existen esas creencias, y hemos normalizado mucho la violencia a la mujer. Y creo que parte de lo que se ha normalizado es el deseo sexual de los hombres, como justificando, es que los hombres son mucho más sexuales que las mujeres. Los hombres, es que si alguien fue a abusar de su esposa, porque también hay violaciones dentro de la misma pareja, pues es porque ella no quería y el hombre tiene necesidades. Y como mujer tienes que cumplírselas. Tienes que cumplir. Y más si eres su esposa, ¿no? Eso es una carga emocional que también es abuso. Es que para allá iba. O sea, esta carga al final es una carga, y dos, no necesariamente el hombre tiene que ser más sexual que la mujer. Posiblemente la mujer puede ser muy sexual, pero a la mujer parte de esta misma opresión es
que la mujer debe de ser, pero no tanto, ¿no? O sea, la mujer debe de enseñar, pero no tanto, la mujer debe de provocar, pero el hombre debe de dar el primer paso. Entonces, creo que por ahí se va metiendo en microfibras delgadas el justificar, es que ella me provocó, ella venía vestida de esta forma, ella me estaba coqueteando. No, oigan, o sea, creo que tenemos parte de la liberación de las mujeres, es el poder nosotras también como mujeres expresar nuestros deseos, nuestras necesidades sexuales y el decir, no te tengo que estar mandando señales. Podemos comunicar y si no hay consentimiento, eso es abuso. O sea, si hay alcohol de por medio, si no dije explícitamente que sí, eso es abuso. Y aún aunque muchas veces hayas dicho que sí, ¿ok? Porque a lo mejor estás diciendo que sí desde un lugar de presión, a la mera hora, si tú estás en una relación sexual y en ese momento se te acabaron las ganas y ya no quieres continuar, en ese momento la relación sexual, así tú hayas estado de acuerdo, dicho que sí, en ese momento se debe de terminar porque la otra persona tiene que respetar tu no. Entonces es parte de ir como nombrando lo que muchas veces ya hemos normalizado como violencia. Y a mí me gustaría, Car, que preguntáramos por qué muchas veces las mujeres como que empezamos también a minimizar, ¿no? Porque decir, bueno, la verdad es que no fue para tanto. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué crees que pase con esta carga emocional que nosotras mismas nos ponemos de minimizar lo sucedido? Sí. Híjole, Ana, no sé qué piensas tú, qué buena pregunta, pero para mí el por qué una mujer en particular justifica tanto a su agresor, creo que mucho viene de la falta de conciencia y del miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque el yo asumir y aceptar que mi pareja me violenta me pone en un escenario de volverlo real y de entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar decisiones, alejarme, y puede ser que esa persona que me violenta al mismo tiempo sea una persona a la que yo he amado o he creído toda mi vida que he amado, puede ser mi red de apoyo y decir, en la torre, ¿no? Si te veo como agresor, creo que me debo la responsabilidad de alejarme y muchas veces no tenemos pues la fuerza, la decisión, la posibilidad también de irnos por muchos motivos. O sea, desde este lugar de cómo estemos, si tenemos esta fortaleza emocional o estamos cargando con mucho y no podemos dar ese paso, o por desventajas económicas, porque creo que hoy en día, gracias a Dios, la mayoría de las mujeres o gran porcentaje de las mujeres trabajamos y eso es una cadena menos. Pero en la anterioridad, ¿cuántas mujeres se quedaban en esas relaciones porque dependían absolutamente, ¿no? De sus maridos o de sus parejas? Entonces, pues desde ahí yo creo que viene mucho el pobrecita se divorció, porque una mujer divorciada o una mujer soltera tendía a ser una mujer mantenida por sus papás o con mucha carencia de diferentes tipos, sobre todo económica, y hay que por eso dar importancia a que haya igualdad en la educación de hombres y mujeres, del trabajo, porque si esta mujer tiene recursos, tiene un poquito más de posibilidades de irse, de no aguantar, porque uno no tendría que estar aguantando, uno tendría que estar eligiendo, pero eso no es así, ¿no? Y esto que estás diciendo de aguantar, creo que viene aparte también desde una crianza, ¿no? Ahorita decías que antes la mujer se quedaba. Claro, es que si tú te pones a ver en las épocas, dicen, es que ahorita hay muchísimo divorcio, es que ahorita hay muchísimas, ¿no? O sea, bueno, ya nadie aguanta. Es que en una relación de pareja no tienes que aguantar nada. En una relación de pareja debe de haber respeto, debe de haber tolerancia, debe de haber pareja, o sea, que seamos parejos, ¿sí? No es como que yo debo de aguantar porque es la cruz que me tocó vivir y entonces tengo que soportar a este hombre o a esta mujer que me violente porque entonces yo no tengo a dónde ir. Gracias a toda esta revolución femenina que ha habido mujeres que han luchado por esta libertad, porque es el empoderamiento viene desde un lugar de libertad, o sea, no el empoderamiento, porque hay algunas
que sí se están yendo como al otro extremo, ¿no? En donde van a la marcha del 8 de marzo y entonces empiezan a pintar y empiezan a lastimar. Eso también es agresión, eso también es violencia. O sea, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo tenemos catalogado en nuestra cabeza la terminología de empoderarnos, porque a veces la tenemos como desde un lugar en donde es agresión, y el empoderamiento es como regresar todo ese poder dentro de mí para poder yo poner un límite, para poder decir no, para trabajar, para poder tomar una decisión si quedarme o no quedarme desde un lugar libre, no tanto desde es que no tengo a dónde ir, ¿no? Pues, sin embargo, como decíamos ahorita, toda esta terminología del aguante viene como desde un lugar de crianza, en donde, mijita, pues, y nos vendieron también mucho todo el tema de las princesas, ¿no? En donde te casas con el príncipe azul y el príncipe azul es entonces el que te rescata, pero en todas las películas de Disney se acaba el día que se casan, ya no hay continuidad, no sé si se acuerdan, pero ninguna película, ahí se acabó el enamoramiento, pero nunca hablan de lo que sigue después, ¿sí? Y entonces, en una relación de pareja no es aguantar, sino más bien es llegar a acuerdos y platicarlo, sin la violencia. O sea, creo que la violencia no debería de entrar en ningún tipo de negociación. Ahorita que decías todos acaban con el beso cuando se casan, pienso sí, porque si siguieran sería como la temporada 2, se darían cuenta que casarse no es la meta, ¿no? O sea, que tiene partes padres, pero también a veces se pone rudo. Yo creo que retomando este punto, creo que al final es muy personal. O sea, si alguien decide salir y pintar paredes, podremos coincidir o no coincidir con ellas. Nunca sabemos el dolor que hay detrás de todas esas personas que van, que marchan. Y la realidad es que pidiendo por favor y gracias, no, la historia nos enseña que no se han logrado los cambios. O sea, los cambios se han sido con más ruidos. Qué desafortunado que tenga que ser algo que al final termina siendo con otra violencia. Pero bueno, si nos quitan a una hija, a una hermana, si nos quitan nuestra dignidad, nuestra libertad, híjole, yo soy una persona muy sana, pero creo que por mis hijas, y estoy segura que tú también, sería capaz de lo que fuera. Si ya me quitaron lo más importante, ya está bien cañón. Sin embargo, regresando a esta parte, salgamos o no, es responsabilidad de todos. Y en este lugar de crianza que mencionabas tú, yo me quedaría con empezar a cuestionar desde algo tan básico como los roles de género, ¿no? Ahorita que está súper de moda, y aquí yo soy una culpable más, o sea, pero que está de moda en hacer las fiestas del gender reveal, ¿no? Y que salen papelitos rosas o papelitos azules, y desde ahí qué juguetes vamos marcando, si a las niñas les vamos regalando maquillaje, pero a los niños les vamos regalando más juguetes en cuanto a oficios. Yo creo que ahí podemos poner atención, porque físicamente va a haber diferencias entre hombres y mujeres. Va a haber cosas que a lo mejor los hombres, en tendencia, habrán sus excepciones, pero en tendencia sean mejores los hombres para unas cosas, las mujeres seremos mejores para otras, pero que la persona tenga la oportunidad de intentar, que pueda escucharse. Y creo que hoy en día ya hay muchísima carga de decir, pues para ser hombre tienes que ser fuerte, tienes que ser peleonero, tienes que ser muy sexual, tienes que ser económicamente fuerte y responsable, y ser mujer, pues todo pareciera que es todo lo contrario, la de la casa, la que se encarga de cuidar, que a veces cuida tanto que se deja de cuidar a sí misma. Así es. Y creo que ese es uno de los abusos más grandes que tenemos hacia nosotras mismas, que dejamos de cuidarnos. En esta revolución femenina de la que hemos estado siendo también testigos,
hay muchos extremos en donde nosotras mismas nos dejamos de ver y creemos también, porque muchas de las cosas ahora es que no, yo no necesito a ningún hombre, yo no necesito a nadie, y entonces ahí es cuando tenemos un mal concepto de lo que es el empoderamiento. Exacto. Porque todo ser humano necesitamos del otro, somos seres que necesitan de vínculos para poder sobrevivir. Un niño chiquito necesita de su mamá, necesita de vínculos para poder sobrevivir en este mundo. Las relaciones, nosotros como mujeres también necesitamos del hombre y el hombre también necesita de la mujer. Son este acompañamiento del otro desde un lugar mucho más compasivo, mucho más amoroso, mucho más igualitario. Y creo que una de las cosas muy importantes dentro de esto que estás diciendo sobre los roles de género es más bien como entender que no porque seas mujer es igual a debilidad. Exacto. No porque seas mujer es porque eres más frágil y hay que cuidarla. No, o sea, creo que sí hay situaciones en las que nos ponemos más en riesgo las mujeres porque no podemos equipararnos desde un lugar de la fuerza física de un hombre. Eso por complexión, bueno, hay mujeres que son físicamente muy fuertes y sí, pero a mí viene y me quiere atacar un hombre y yo, pues, adiós, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que es cierto que como mujeres corremos mucho más riesgos. Y sí es cierto que hoy en día el tema del feminicidio aquí en México es una cifra impresionante. Creo que ayer o antier, no me acuerdo dónde escuché, creo que fue en un reel que escuché que justo le estaban hablando a Claudia Sheinbaum, diciéndole de un tema de Salma Hayek que acaba de pasar hace poquito, de un tema de dinero para el tema de cinematografía, de recursos. Y entonces le estaban diciendo a ella, o sea, aquí en México hay 50 feminicidios diario. Y quitaron, y más allá de que te tocas un punto bien importante, porque hay una cifra altísima de feminicidios, pero el gobierno ya quitó recursos para estos espacios. O sea, una mujer o una persona que es víctima de violencia doméstica, hoy en día no hay espacio, no hay refugio. No hay a dónde ir. Y desde ahí, eso es donde tenemos que empezar a exigir. ¿Por qué? Porque el mensaje que entonces está mandando el sistema, que está mandando el gobierno, es ustedes háganse cargo, que la sociedad, que la familia resuelva, cuando ahí mismo es que está el problema. Es en donde se dio el abuso. Ahí se dio el abuso. Y oigan, es importantísimo que una persona que está levantando la mano y que está diciendo me están agrediendo, se separe de su agresor, porque si no está como retraumatizándose constantemente y necesita sentir que está segura. Pero en este país mueren mujeres todos los días y antes de morir no hay a dónde ir. Y pensemos que muchas de esas mujeres que mueren también son mamás. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? ¿Qué pasa con esos silencios? Sí, y además la misma sociedad después las juzga, las revictimiza, las critica. Hay una palabra que a mí me encanta, me fascina cuando muchas mujeres nos unimos, que se llama sororidad, que es como la unión del clan femenino, como el mirarte a ti y el ser empática con tu historia, el comprender de dónde viene tu dolor. Y tristemente, muchas veces, muchos de los abusos vienen de mujeres a mujeres, en donde nos atacamos a nosotras mismas, en donde nos lastimamos a nosotras mismas, donde nos criticamos, donde nos juzgamos, competimos. Ves pasar a una chava con un cuerpazo y dices, bueno, seguramente se evaporó, seguramente tiene, ¿no? Y no existe tampoco ese acompañamiento, esa sororidad, ese amor entre nosotras como mujeres. No sé qué opinas tú, Car. No, y creo que el tema de sororidad es bien importante y me encanta que ya se ha hecho más público. Y retomando el tema de las marchas, oigan, si no han ido a una, también les diría, yo me sorprendí, han sido 2 marchas a las que he ido en mi vida y la verdad es que yo iba con miedo. Hace unos meses estaba yo embarazada, mi esposo casi me mata cuando le dije que pensaba ir embarazada. Porque me decían, no, te van a hacer daño. Yo, la verdad es que para no tener problemas en pareja, decidí hacer ruido desde otra trinchera. Pero la verdad me atrevo a decir que la sororidad donde se siente también en las calles. Así es. O sea, porque a lo mejor y hay personas
que van marcando monumentos, que van haciendo ciertas cosas, pero yo pocas veces me he sentido más segura que caminando ahí, porque la gente va haciendo equipo, porque la gente va, hay personas que dicen, ponme una mano de pintura o dame un abrazo si has vivido un abuso. Entonces todo el mundo se va abrazando, porque todo el mundo ha callado y ha compartido la misma historia en silencio. Así es. Y es padrísimo porque ves embarazadas, ves a niños chiquitos, ves abuelitas. Y oigan, a mí me encantaría poder tener aquí el honor de poder platicar con una persona de la tercera edad y que nos cuente cómo ha ido cambiando, cómo ha sido su vivencia en relación a este tema. Porque, a ver, hace unos años no había anticonceptivos, no había el poder iniciar una vida sexual antes de casarse, no había el poder terminar la escuela y mucho menos tener un trabajo. Una carrera. Exacto. Entonces, qué padre lo que se ha hecho. Cuidemos las formas para que sea algo alineado a nuestros valores, a nuestra persona, que nos haga sentido. Pero, por favor, hagámoslo. Y también tratemos de incluir a los hombres que desde el lugar donde a ellos les resuene, también es responsabilidad de ellos el participar y el visibilizar y a lo mejor empezar no en la marcha, porque luego se enojan de que no los dejan participar en las marchas y sí pueden ir nada más en la parte de hasta atrás. ¿Y por qué? No es porque sea contra ustedes, sino porque hay muchas mujeres que han sido víctimas y que su agresor, en la mayoría, fue un hombre. Y que el hecho de estar con otro hombre desconocido las pone muy mal. Las alerta, las ponen en estado de peligro. Exacto. De sobrevivencia. Entonces, por eso van atrás, no por ser menos importantes, no porque no sea su día, sino por el hecho de entendamos que hay historias que no se han podido sanar y que duelen en lo más profundo del alma. Pero si tú eres un hombre y quieres participar, empecemos por no dejar que nuestros cuates, que tus cuates manden fotos de mujeres con poca ropa o sin ropa. Empecemos por cuidar cómo se le etiqueta a las personas, a las mujeres, como por ejemplo está buenota, no está buenota, aguas. Porque desde ahí, híjole, ¿qué sentirías tú si esa fuera tu hija? Claro, y es que sabes que, Car, que a la mujer no nos enseñaron a ser libres, más bien nos enseñaron a complacer. Exacto. Sí, entonces qué fuerte, porque es en este silencio del que tú hablas hay mucho dolor atrás guardado transgeneracionalmente. Entonces nosotros como mujeres en esta generación estamos empezando a hacer un gran movimiento y un gran cambio, y a mí me encantaría, claro, desde este lugar de un amor romántico, a mí me encantaría que fuera agarrada de la mano de la persona a quien tú amas, sea hombre, sea mujer, pero caminando juntos hacia una libertad de amar, hacia una libertad de mirar al otro desde la dignidad y desde lo valiosa que pudiera ser la otra persona, no desde una revancha. Entiendo que hay muchísimo dolor ahí guardado, entiendo que hay mucho abuso, mucha violencia guardada, mucho silencio, generaciones y generaciones de abusos sexuales de mujeres, abuela, mamá, hija, nieta, y hay mucho dolor guardado. Sin embargo, también es nuestra responsabilidad, tanto en hombres como mujeres, trabajar esas heridas, porque sí se puede trabajarlas, sí se puede empezar a mirar ese dolor desde otro lugar, desde el lugar en donde regresa el poder dentro de mí para poder transformar ese dolor o ese sufrimiento en una evolución, en un crecimiento. Completamente de acuerdo. Y también yo creo que otra cosa que tenemos que deconstruir es el machismo y el sistema patriarcal nos trae muchísima opresión y al mismo tiempo nos trae como mucha agresión y mucha violencia justificada en beneficios. Ajá. Que al final nos pueden gustar o no gustar. ¿Por qué? Porque cuando íbamos al antro, claro que era padrísimo el que nosotras no pagáramos la entrada al antro, ¿no? El que los hombres tuvieran que pagar cover y las mujeres no. ¿Es un beneficio? Claro que es un beneficio, pero empecemos a cuestionar qué hay detrás de ese que las mujeres no paguen. ¿Qué hay detrás de que en un antro deben de haber 70% o 60% mujeres y 40 o 30% hombres? Porque se va a esto que decías tú, Ana, tan valioso y tan importante, de que nos han enseñado que la mujer pareciera que es un objeto para complacer,
para agradar, para satisfacer, trofeo, para poseer y satisfacer, y no debería de ser así. Entonces, cómo está metido en fibras bien invisibles que a lo mejor nos pueden gustar o no, pero en el momento que concientizamos no están tan padres. Sí, y viene como de toda esta crianza en donde la mujer, y por eso creo que hemos hecho una gran revolución, en donde antes pues te casabas para que te mantuvieran y ahí te quedabas, ¿no? O el dote. O sea, ahí te quedabas, era parte de así era la vida. Entonces ahora, claro, al momento de que la mujer empieza a trabajar, empieza a recuperar el poder dentro de ella, empieza a liberarse de todos estos roles, de todas estas creencias, de todo realidad del aguante, de la cultura del aguante, empieza a volverse mucho más consciente de sus derechos como mujer. Es que entonces también esa otra masculinidad tóxica, que también viene de generación en generación, en donde el hombre tampoco se le permitía ni llorar, ni conectarse con las emociones, también tenía la presión de solamente ser el proveedor. Gracias a Dios todas esas cosas han ido modificándose y cambiándose. Completamente. Y con los niños también yo creo que es importante el ir haciendo ruido, ¿no? En las escuelas, te acordarás, alguna vez fuimos a una escuela y nos decían, oigan, es que nos surge una plática porque en este mes entran los niños y las niñas en una pelea de señalarse y del Me Too y de ustedes abusadores. Porfa, acompañen. O sea, es importante el acompañar y el poner atención a cómo nosotros como papás estamos mandando mensajes muy sutiles de diferencias que hacemos entre hombres y mujeres y justificándoles a unos ciertas cosas como la violencia física, ¿no? Y a otras les estamos dando a lo mejor más justificación a la crítica, a la competencia, en temas de el alcohol, en temas de sexualidad, en temas de peso, de vestimenta. O sea, al final hasta el mero trabajo de trastornos de conducta alimentaria, qué fuerte, pero mucho tiene que ver con esto, del poder satisfacer, del poder cumplir, del poder ser deseada, de poder complacer. Y hay que cuestionar y recordarles a nuestros hijos que esto, repetimos, no es una lucha, es más bien el decir, oigan, a ver, dividamos. Si están caminando en la noche, un grupo de amigas, un grupo de amigos, pregunten, ¿cómo se sienten ustedes caminando en la noche? Escuchen la respuesta. Creo que la mayoría de los hombres no van a sentir miedo o no se les va a permitir mencionar que tienen miedo, porque eso los pudiera hacer menos hombres, ¿no? Y las mujeres inmediatamente te dirían que sienten un miedo gigantesco porque ya lo han vivido, porque ya han vivido miradas acosadoras, porque ya han vivido comentarios, porque ya han vivido diferencias. Yo creo que es esta parte de poner en pauta y decir, oye, ¿alguna vez qué tipo de violencia viven mujeres entre mujeres? Las adolescentes, o sea, en el trabajo, tú y yo, cuando trabajamos con los adolescentes, la mayoría de las veces la ofensa dicha se va a, eres una puta. ¿Qué es ser una puta? Así es. ¿No? O sea, otra vez, pero en ningún momento sería la que un ofensa hombre al revés. De hecho, le llamamos bonito. Ellos son fuckboys y todo el mundo va detrás del fuckboy, ¿no? Así es. Entonces, y si la mujer decide en su libertad vivir una vida sexualmente activa con diferentes parejas, inmediatamente se le cataloga como una puta. Exacto. Y al hombre, como tú lo acabas de decir ahorita, es como un padrote, un fuckboy, y empezamos nosotros desde chiquitos, porque todavía se da en estas culturas, todavía a mí se me hace impresionante, pero todavía se da que catalogamos, que lastimamos, que criticamos algo que ya hoy en día de verdad está caduco. ¿Sí? O sea, que si una mujer tiene desde su libertad, desde su conciencia, desde un trabajo en el que se respeta y se cuida, decide tener relaciones varias sexuales con diferentes hombres o como lo quiera vivir su sexualidad,
Entonces, inmediatamente la catalogamos como algo despreciable. Exacto. Entonces, tener muchísimo cuidado, como tú dices ahorita, en esta crianza que hoy estamos dando a nuestros hijos desde, si hoy queremos igualdad, entonces la crianza, la igualdad comienza desde la casa, comienza desde nuestra educación, criando exactamente de la misma forma tanto a los hombres como a las mujeres dentro de nuestro sistema familiar. Los mismos horarios de llegada, si salen, si hay permiso de pijamada o no. Yo soy anti pijamadas porque la estadística es de terror, pero si vamos a dar permiso, que pueda ir tu hijo, que pueda ir tu hija, ¿no? Si vas a dar un coche, tienes la posibilidad, pues, a tu hijo y a tu hija, no a él porque él es el que tiene que pasar a recoger a la novia. O sea, como decías, esto se educa en la mesa, no en las calles. O sea, porque de hecho yo creo que la mayor parte del machismo viene impartida o viene realizada por la casa. Mujer, en la casa, en los silencios, en lo normalizado. Y también estaba pensando es una realidad que en consultorio y a lo mejor en mesas con amigas sale constantemente de, estoy enojada con mi esposo, no voy a tener relaciones sexuales. Lo voy a castigar. Se controla, se castiga con la sexualidad. Y nosotros mismos nos estamos poniendo en un lugar de objetivización de la mujer. Así es. Entonces es esta parte de decir, sí, hagamos ruido, sí, hombres, dense cuenta, es importante que se den cuenta, pero también nosotras, ¿no? En los dobles mensajes que mandamos. Exacto, en la congruencia, en decir, oye, a lo mejor ya aprendiste de tu mamá, de tu abuela y de quién sabe dónde el controlar con tu sexualidad, pero a ver, ¿ellas qué tenían que dar? La realidad es que si yo me voy a la época de mi abuela o de mi bisabuela, que no había estudiado, que no trabajaba, que no tal, a lo mejor y su manera de controlar, de chantajear, que al final es violencia, pero bueno, su manera de atar o de sentirse un poco más por igual, era controlando su sexualidad, que era lo único que ella podía aportar, quizá, ¿no? Hoy en día, que las mujeres ya estamos más fuertes, que las mujeres, ya hay mujeres CEOs, ya hay presidentas, ¿no? A mí, sí, ya hay presidentas, ojalá tuviéramos otra, pero sí. Pero ya estamos llegando lejos. Pongamos ojo en el para qué estamos haciendo las cosas. No necesitas dejarlo hacer, pero pon conciencia, pon intención y elígelo verdaderamente, no que sea un automático. Y los invitamos también a mirarse, a conocerse, a empezar a decodificar todas esas creencias que traemos de mucho tiempo atrás, porque nosotros somos las primeras en abusar de nosotros, al exigirnos, al tener pensamientos negativos contra nosotros, al mutilar nuestro cuerpo, a ponernos en lugares en donde nosotras dejamos de cuidarnos, de mirarnos y nos abandonamos mucho. Entonces, bueno, pues se nos acaba el tiempo. Gracias a todos los que nos escucharon. Si conoces a alguien que le pueda servir este podcast, te invitamos a que lo reenvíes. Te invitamos a que nos sigas en Voces de Conciencia, en YouTube, en Spotify, también en nuestras redes como Centro Integral de Conciencia, en TikTok y en Instagram. No olvides darle seguir, no olvides opinar sobre lo que estás escuchando. Cuéntanos tu historia, cuéntanos si esto te resuena, si conoces a alguien que le resuene todas estas historias. Escríbenos para poder tener un diálogo un poquito más cercano a nosotros. Yo soy Ana Abdala y les agradezco muchísimo estar aquí. Yo soy Carla Rivadeneira y por último, les queremos recordar que siempre, siempre, siempre aquí hay un lugar para contar tu historia. De forma pública o de forma anónima, creemos que todo mundo tiene una historia importante que contar. Y sobre todo, recalcando en este mes de marzo, la estadística dice que la persona que vive un abuso pocas veces habla luego después de que sucede. La mayoría de las víctimas callan. Y si tú ya estás harta de callar, porque callar duele, este espacio a lo mejor y puede ser valioso. Y estoy segura que le puede servir a alguien más. Y nos encantaría escucharte y escuchar tu voz, porque esa voz es importante. Y ese silencio, al único que le beneficia es a tu abusador. Los esperamos en otro capítulo. Gracias por escucharnos. Denos seguir, búsquenos en redes, TikTok, Instagram y gracias por su confianza. Besos. Gracias.